Señor les bendiga a todos esta mañana. Qué tremendas ministraciones hemos tenido anoche y hoy. Así son esos momentos, los prepara el Señor. Para nosotros son momentos especiales donde Dios nos imparte, nos ministra, nos enseña, afirma cosas. Mira qué importante es saber. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas usa mucho esta expresión. Sabemos, saber. Mucha gente menosprecia el saber por la experiencia. Entonces hay gente que dice, yo tengo el Espíritu, pero no me interesa mucho la palabra. Y otros al revés menosprecian la vivencia del Espíritu por el conocimiento. Pero el Espíritu y la palabra son las dos alas por las que volamos. No podemos prescindir de ninguna de las dos. Y tú y yo tenemos que ser equilibrados en ambas. Fuertes en la palabra, intensos en el Espíritu. Ese es el balance divino, el balance neotestamentario, el balance de las Escrituras. Así es que estudia, el apóstol Luis pegó un coscorrón, ¿verdad? Dijo, voy a agarrar a los pastores. Yo no puedo hablar como él, ¿verdad? Disculpen, ¿no? ¿Sí? Pero es verdad. ¿Cómo quisiéramos que pastores, pastoras, obreros, hermanos fueran mucho más apasionados por la palabra? Porque en la palabra están todos los secretos que tú necesitas para vivir exitosamente. Y estamos en la palabra ahora. Y anoche la palabra nos bendijo y hoy la palabra nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo con la gracia del Señor. Yo tengo que hablar del tema Cristo el Cordero. Leemos en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 cuando dice la palabra del Señor. Así el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol nos habló bastante sobre esto, como la sangre del Señor Jesucristo no solo limpia, pero quita. Y Juan aquí está diciendo, este es el Cordero que viene no solo a resolver judicialmente el pecado, viene no solo a limpiarlo, pero viene a erradicarlo, a quitarlo. Y vamos a ver muchas cosas acerca del Cordero, pero quisiera primero que entendamos que en esto del Cordero de Dios, Cristo como Cordero de Dios, debemos entender tres etapas de Cristo como el Cordero. Cordero, pastor, salvador, Señor, Rey, sumo sacerdote, son roles del Señor Jesucristo. Y cada uno de esos roles lo tenemos que entender cabalmente en nuestra relación con Él para poder comprender su obra, pero también nuestro presente con Él. ¿Qué hace? ¿Cuál es el beneficio de que Cristo sea nuestro Señor? ¿Cómo me relaciono con Él como sumo sacerdote? ¿De qué manera hoy día Él no es solo mi Salvador en el pasado, sino que me sigue salvando en el presente y por toda la eternidad? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este caso tenemos tres tiempos del Cordero. Una etapa preexistente, y llamamos preexistente antes de su manifestación como Cordero en la tierra. Hay una historia con el Cordero de Dios de su encarnación hacia atrás. Luego está la etapa terrestre, cuando Él vivió entre nosotros como uno de nosotros, como hombre, y Juan lo llamó el Cordero de Dios,
Juan fue usado por Dios para traer esa revelación de Cristo como el Cordero de Dios. Fue el primero que lo anunció. Y luego la etapa actual del Cordero. ¿Qué tipo de relación tenemos hoy con el Cordero? Y la etapa futura. ¿Qué va a pasar en el futuro con el Cordero? Estas son 4 etapas distintivas que usted y yo tenemos que tener claro para entender a Cristo como nuestro Cordero. Hablemos del pasado. En el libro de Pedro, primera de Pedro, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya, escucha, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estas 2 palabras son muy importantes: destinado y manifestado. Ambas hablan de tiempos. Él fue destinado por Dios. En el consejo de la Trinidad, antes que todas las cosas fueran hechas, se tomaron muchas decisiones. Antes que la creación apareciera, el plan estaba, todo estaba, el diseño, pero Dios tomó muchas decisiones en el seno inquebrantable de esta comunión trinitaria. Dios tomó decisiones y una de esas fue destinar a su Hijo como Cordero, como su Cordero. Por eso Pedro lo declara así el día de Pentecostés: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El consejo de Dios son sus decretos, son lo que Él determinó en la eternidad. A todo lo que Dios determinó, a todo lo que Dios diseñó antes que las cosas sucedieran, la Biblia le llama el consejo de Dios. Y dice: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Él fue entregado y ustedes lo prendieron y lo mataron. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Y no hay casualidades en el plan de Dios, ni hay accidentes, no hay imprevistos, no hay sorpresas para Dios. La muerte de Cristo no fue una sorpresa. Él se entregó a sí mismo cuando llegó la hora. Eso marca la vida de Jesús. En muchos pasajes dice: cuando llegó la hora, y entendiendo que había llegado la hora. Hay una hora, un día, un momento señalado en cada cosa que vivió Jesús. Amén. Y hay un día, una hora y un momento señalado en cada cosa que vives tú. Y si tú no entiendes eso, vas a pensar que vives de accidente en accidente, de problema en problema, y que todo está, como dicen en Argentina, a la Bartola. Es decir, a como venga la cosa. Nosotros no somos como esas pelotitas que cuando tú jugabas ¿cuántos jugaron al flipper alguna vez? Sí. Cuando tú juegas, la pelotita va para allá, tú no sabes dónde va a chocar, ¿sí? Algunas veces pensamos que nuestra vida está así, no sabemos cuál será la próxima, pero sabes, todo está gobernado por el Señor. Toda tu vida, hasta lo más pequeño. Así es que tú no digas: oh, hoy día el Señor no estuvo conmigo. ¿Cómo fue que me pasó esto? ¿Sabes las veces que nos hemos quejado de cosas que nos sucedieron para después decir: perdona, Señor, te tenía que alabar en ese momento, pero no entendía? Vivimos disculpándonos con el Señor, pero es mejor aceptar la soberanía del Señor. Di conmigo: mi Dios es soberano y Él gobierna mi vida hasta en lo más pequeño. Jesús dijo: ni un cabello de tu cabeza cae. Y de muchas cabezas han caído, ¿no? Y de la mía también. Pero ninguno de los que cayó sin que el Señor
lo supiera y lo determinara. Bueno, muy bien, seguimos. Nosotros aquí tenemos al Señor destinado para ser entregado en rescate por todos nosotros. Este es nuestro Cordero. Hay una historia en el libro de Génesis cuando Dios dice a Abraham: entrégame a tu hijo. Y Abraham va hasta el monte Moria. En el camino Isaac le pregunta, le dice: vamos a ofrecer al Señor, papá. Y Abraham dice: sí, vamos a ofrecer a Dios, sí. Imagínate el corazón de Abraham. Tú vas con tu hijo, ¿sí? Sí, David, ¿qué pasaría? ¿Corazón cómo va? Pero el corazón humanamente va así, pero Abraham tiene una fe. El hijo le dice: ¿y el cordero, papá? Y Abraham le dice: no te preocupes, Dios se proveerá de cordero. Abraham está hablando exactamente por la fe. Él no sabe lo que va a suceder. Él está dispuesto a todo. Él está creyendo que aunque lo mate, Dios lo va a resucitar y va a proveer un cordero. Pero Abraham habla por la fe del cordero. Abraham está conectado con el plan de Dios, porque en el momento en que él va a clavar el cuchillo en su hijo, Dios lo detiene. Y Dios tiene un cordero, un carnero que ha destinado. Dios tiene todo preparado. Aleluya. Todo preparado. Ahora la escritura dice acá: destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese momento, la fundación del mundo, es un instante cuando las cosas empiezan a aparecer, cuando son creadas, a la aparición del mundo. ¿Sí? Cuando el mundo fue fundado. Y Dios destinó a su hijo como cordero antes de ese momento. Los tiempos son muy importantes. Así es que Él está destinado, Él ya lo sabe. Él es el cordero que en un momento va a aparecer, va a ser manifestado, pero ahora ya está destinado. Ha sido escogido por el Padre. Ha sido destinado por el Padre. Mira, ser destinado es como cuando antiguamente decía: este animal es para el sacrificio. Nada lo toca. Todo lo demás sí, pero él todavía no ha sido sacrificado, pero ya está destinado, ¿sí? La pastora Miriam me habló de una primicia de su campo. Y me dijo: ya está destinada, apóstol, ¿sí? Es una gran lechuga, tiene como 5 kilos, ¿no? Pero ya está destinada. Y no sé quién se la quiso comer. No sé si, Eduardo, tú te la quisiste comer. No. Pero ella dijo: no. Es la primicia, ¿ve? Ya está destinada. Y la pobre lechuguita dice: voy a ir al estómago del apóstol David. Bueno, ahora este cordero destinado por Dios empieza a ser manifestado en el mundo primero como un tipo. Usamos esta expresión tipo y antitipo. Es una expresión que se usa en la literatura. Un tipo es una figura representativa de algo que vendrá, de algo que en el momento no está, pero que aparecerá en algún momento. Entonces decimos que el cordero es el tipo de Cristo. El altar del sacrificio es el tipo de la cruz donde Cristo fue crucificado, porque ahí es donde los animales serán muertos y su sangre derramada. Hay muchos tipos. El Antiguo Testamento está lleno de figuras, tipos, metáforas que tenemos que interpretar. Así que tú tienes que leer el Antiguo Testamento, aunque a veces te parezca aburrido pasar por las genealogías, yo no entiendo todo eso, y el carnero tendrá que ser así, y el cordero y allá, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo que saber de esto? Muchísimo. Todo lo que está ahí tienes que saberlo, porque son figuras y sombras que apuntan a Jesucristo y que nos hacen entender su obra y su sacrificio. Amén. El Nuevo Testamento es nuestra regla de fe y práctica.
Las cosas que están en el Antiguo Testamento fueron escritas para ellos y para nosotros, para que hoy día nosotros aprendamos. Pero la práctica de nuestra vida, las regulaciones por las cuales nosotros caminamos, no están en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Somos hijos del nuevo pacto. Amén. Ahora, el Cordero de la Pascua tipificaba al Señor Jesucristo completa y absolutamente. ¿Cómo empezó esto? Unos días antes de que Israel saliera de Egipto, cuando ya habían pasado 9 plagas y todavía Faraón no hacía la decisión que tenía que tomar, Dios le dijo a Moisés: mira, que cada familia tome un cordero, que cada familia tome un cordero y lo separe. De entre todos sus rebaños separe el cordero. Lo va a tener separado del resto del rebaño por 4 días. Y luego, entre las 2 tardes del día 14, 15 del mes de Abib, o el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, van a sacrificar, van a inmolar al cordero. Y entonces, una vez que el cordero sea sacrificado o muerto, inmolado, esa es la palabra que usa la Biblia, a la tarde lo comerán, toda la familia lo comerá todo el cordero. Esa será una cena, ese cordero servirá para que coman, porque al otro día tienen que salir de Egipto y tienen que ir bien nutridos. Van a tomar la sangre de ese cordero en algún recipiente y van a pintar los dinteles de las puertas. Y cuando venga esa noche, que es la noche en que el cordero va a ser inmolado y comido y la sangre pintada, ángeles destructores van a pasar por la tierra de Egipto. Y cuando vean la sangre pintada en una casa, van a pasar sobre esa casa, no la van a tocar. Y en todas las casas donde no vean la sangre, van a entrar y van a matar al primogénito de los humanos y al primogénito de cada animal que haya allí en esa residencia. Este cordero era el cordero de la Pascua, el cordero que es llamado la víctima de la Pascua. Uno por cada familia. Cada familia matará uno y lo comerán. Si la familia fuere pequeña, entonces invitará a otra familia pequeña y entre las 2 familias matarán un cordero y se quedarán en la casa donde está pintado con sangre. Aquí hay muchos elementos que son importantes, no tengo tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero remarco los principales. Y entonces, una vez que ellos sacrifiquen el cordero, se quedarán dentro de la casa. El cordero tiene que ser macho, perfecto, de 1 año. No tiene que ser un cordero enfermo ni defectuoso. Tiene que ser perfecto. Esto apunta a la vida inmaculada de Cristo. Jesucristo fue perfecto en todos sus caminos. Amén. Y como cordero perfecto, intachable, fuerte, Él fue sacrificado por nosotros. Este sacrificio que vamos a ver, la Biblia le llama inmolación, pero en realidad es un sacrificio para librar de la muerte al pueblo de Dios. La muerte es un tema tremendo en la Escritura. El apóstol está hablando del pecado, pero el pecado trajo la muerte. Y aquí hay una muerte de la cual el Cordero les librará. Y aquí hay una muerte del cual el Cordero de Dios nos ha librado. ¿Sí? Entonces, la sangre de ese Cordero servirá como cobertura. Como cobertura, los ángeles verán y pasarán. La palabra Pascua, en el hebreo Pesaj o Pesaj, significa pasar por encima. Y está hablando de lo que hicieron los ángeles, que pasaron por encima de esas casas y no las tocaron.
Aquí en Chile nosotros tenemos una cuestión defectuosa con la Pascua. ¿Sí? A la Navidad se le llama Pascua. ¿Sí? Pascua, pan de Pascua, viejito pascuero. No sé, nosotros los chilenos tenemos una cosa rara, ¿no? ¿Sí? Porque la Pascua en el calendario es como en abril. ¿Y nosotros qué? La trajimos a diciembre. Estamos como Maduro, que está haciendo la Pascua ahora estos días. Tú te ríes de él, pero nosotros estamos diciendo Pascua a la Navidad, así que corrige tu lenguaje y cuando hables de eso, deme pan de Navidad. Y la persona te dirá, ¿qué pan es ese? No podemos corregir todo el país, pero podemos corregir nuestro lenguaje y nuestros conceptos. Amén. Muy bien. La carne del cordero será para hacer comida, será el alimento. Y vamos a ver después cómo debían comer ese cordero. Así es que este cordero de la Pascua, este cordero pascual, fue el perfecto tipo que apunta al antitipo que es el Señor Jesucristo, el cordero, el verdadero cordero de Dios. Pedro dijo, destinado y manifestado. Aquí hay dos tiempos y tenemos que entender entonces el asunto del tiempo. Porque el tiempo es para nosotros, es una creación. El tiempo es una creación. Cuando Dios estaba planeando hacer todas las cosas que después hizo la creación, el tiempo no existía. Nosotros hablamos de trascendencia e inmanencia. Y aunque hemos hablado mucho, lo explico de nuevo, ¿sí? Llamamos trascendencia. Tú sabes que la creación, en algún momento, el universo es inmensamente grande, vasto. Hay miles y millones de estrellas, planetas, soles, cometas, etcétera. Pero hay un límite al universo. El universo termina en algún momento, a lo que nosotros llamamos el cosmos. El cosmos no es infinito, aunque es tremendamente inmenso, que no lo podemos comprender, pero tiene un final. Y donde termina la creación, donde termina el cosmos, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá del límite final del cosmos, donde se acabó, no hay más? ¿Qué hay más allá? ¿Sabes qué hay más allá? Dios. Dios. Nosotros hablamos del primer cielo y ahora hablemos del espiritual. El primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, el palacio del trono que está en el monte Sión, en la parte más alta del cielo, del tercer cielo. Y donde termina el tercer cielo, ¿qué hay más allá? ¿Hay algo más allá del tercer cielo? Sí, Dios. El cielo es una creación de Dios. Primer cielo, segundo cielo, son una creación de Dios. No existían. Pero Dios hizo dentro de él un espacio, algo, si podemos graficarlo, es como que Dios hizo algo dentro de él y hizo espacio para crear dentro de él el mundo espiritual, los cielos, y el mundo físico, material y astronómico. La Escritura dice, en Él estamos y nos movemos y somos. Y está hablando de toda la humanidad, está hablando de toda la existencia, está hablando de toda la existencia cósmica, espiritual, interplanetaria, como quieras llamarle, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Todo lo que existe está dentro de Dios. La creación nunca puede estar fuera de Dios, porque no hay nada fuera de Dios, todo está dentro de Él. Entonces, cuando tomas eso que es la creación, si fuera como una bola, esa bola, de lo que hay detrás de esa bola, más allá es la trascendencia, es Dios, Dios trascendente. Dios habita en esa trascendencia, en una armonía inmutable.
La Escritura dice que el Hijo está allí en el seno del Padre todo el tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo existen en esa Trinidad eterna. Pero luego está la creación. Y en la creación Dios también está, ¿verdad? Y a eso le llamamos la inmanencia. Dios está dentro de toda su creación. Por eso cuando generalmente se habla de tres atributos principales de Dios, o los más conocidos, son la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. La omnipresencia significa que Dios está en todo lugar, en todo lugar. No hay lugar donde no esté Dios, tú lo sabes, amén. Porque Él es inmanente a su creación, pero Dios es trascendente a su creación. Nunca nosotros, ninguno de nosotros, nunca entrará a la trascendencia de Dios, nunca. Nadie, por más que ore, lo desee, ayune, haga lo que sea, nunca estarás en la trascendencia de Dios, pero puedes estar en la parte más alta de la inmanencia de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Muy bien. Ahora, el tiempo es una creación de Dios para su creación. Tanto para la creación espiritual, los cielos, como para la creación material y física. Vamos a seguir viviendo por toda la eternidad, eras y eras y eras. El tiempo siempre va a estar con nosotros, o nosotros siempre estaremos en el tiempo. Ahora, en Dios las cosas ya están completas. Dice la Escritura en Romanos 8, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Te llamó el Señor? ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? ¿Te llamó? Muy bien. Si Él te llamó, es porque fuiste predestinado para ser llamado. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y esto habla de nuestra salvación. Estos tres pasos son, en nuestro concepto, del pasado: predestinar, llamar, justificar. Pero ahora viene una etapa o un acto que en nuestro concepto es futuro. Y aquí nosotros debiéramos pensar que Pablo se equivocó, o podríamos pensar que se equivocó, porque nosotros pondríamos así: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificará. Glorificará. ¿Cuántos creen que los glorificará? Pero no dice los glorificará. Dice a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. Amén. Escucha, si te llamó y en el llamamiento están todos estos pasos ya cumplidos cabalmente en Dios, ¿cómo puede ser que te perdieras? Luis estaba hablando de eso, ¿no es cierto? Sí, estaba con toda el power, ¿no es cierto? Sí. Ya estás glorificado. ¿Cuántos saben que ya están glorificados? En la eternidad de Dios ya estás glorificado. Dios te ve glorificado. Pero en tu experiencia, en mi experiencia, estamos caminando hacia allá. Y vamos a llegar, queridos. Amén. Vamos a llegar. ¿Sabes por qué vamos a llegar? No porque queremos llegar, no porque tenemos muchas ganas, no porque tenemos miedo de que Dios nos castigue, no por nada de eso, sino porque Dios lo determinó y su gracia nos llevará hasta allá. Amén. Solo su gracia. Todo es por la gracia del Señor. Entonces, en el tiempo, los procesos se realizan de manera secuencial, de manera lineal. Pero en la eternidad las cosas ya están cumplidas, están completas. En el tiempo las cosas llegan a ser, pero en la eternidad simplemente son. Ahora hay un misterio aquí. Nosotros tenemos que entender que habla de estos dos tiempos.
Cuando Dios da y cuando se manifiesta lo que Dios da. El Cordero fue destinado, luego el Cordero fue manifestado. Pero aquí el apóstol Pablo en segunda de Timoteo dice otra cosa muy interesante también. Nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. La gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo recibió usted la gracia de Dios? ¿Cuándo recibió la gracia de Dios? Algunos dicen cuando levanté la mano y el evangelista dijo, levanta tu mano y el Señor va a inscribir tu nombre en el libro de la vida, ¿no? No, mira lo que dice. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. La gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. A la tarde, en el último mensaje voy a hablar más de esto, o sea, de cosas que sucedieron con nosotros en la eternidad pasada. Pero sigue el versículo 10. Dice, nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas cosas en la Escritura tienes que entender, dado, manifestado, los tiempos. Qué importante entender los tiempos de Dios. Y qué importante leer bien la Escritura. Leer correctamente la Escritura. No la leas, pero así como velozmente como lees el TikTok. Lee la Escritura con tranquilidad, con calma. Los que se rieron no saben lo que es el TikTok, ¿verdad? Bueno, para ser manifestado, el Cordero debía encarnarse. Y encarnarse significa tomar la naturaleza humana. Mira, hay una diferencia entre aparición y encarnación. En el Antiguo Testamento tenemos muchas apariciones. Aparece Dios en forma humana, aparecen los ángeles, aparece el Señor Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo, a eso se le llama una cristofanía. Y cuando aparece el Padre se le llama una teofanía. Y aparecen ángeles, pero una vez que cumplen la razón de su aparición, desaparecen. A veces al ángel hasta se lo puede tocar, porque se corporizan al aparecer. No son como fantasmales. Puedes tocar al ángel. El ángel toca cosas y produce cosas. Pero es una corporización transitoria. Es como que Dios crea un cuerpo para el momento de la aparición y cuando terminó, desaparece, se desmaterializa. Pero la encarnación es muy distinta. El Señor Jesucristo no vino como una aparición. Él se encarnó. Él tomó nuestra naturaleza, Él se hizo hombre, Él entró al vientre de María y tuvo todo el proceso de gestación, embarazo y parto. Y luego como criado como niño y hasta que fue adulto. Y tú lo podías tocar y Él comía y Él transpiraba, se tenía que bañar, iba al baño, ¿sí? Todo, igual que nosotros. Pero sin pecado. El Cordero Eterno, que fue destinado antes de los tiempos de los siglos, ahora se encarnó para manifestarse. Para manifestarse tenía que encarnarse, tenía que estar aquí entre nosotros, tenía que vivir entre nosotros y tenía que hacer su obra. Tú y yo tenemos que encarnarnos en la vida diaria, en las cosas de la tierra, en lo que está ocurriendo aquí, para que aparezca el Cristo de la gloria y la gente lo pueda ver. Si estamos aislados por allá en una montaña, nadie sabrá de Cristo. Pero si estás entre la gente y fluye la luz de Dios que está en ti, te estás encarnando aquí en la realidad y Cristo aparece y hace su obra maravillosa. Amén. Cuando tú sales a tocar una puerta, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás encarnando en esta realidad. Y el hombre y la mujer dicen, uy, ¿qué pasó? Esta persona tiene algo distinto. Sí, pase, venga.
Aquí nos convertimos los 25. Amén. Bueno, ¿hace falta encarnación o no? ¿Nos hace falta encarnación? Nos hace falta encarnación y mucha. Estamos en el mundo, estamos en misión. Así que encárnate en la misión que te dieron y Cristo va a aparecer glorioso. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las maravillas? ¿Por qué no hay tantas cosas extraordinarias en la iglesia? Porque la iglesia está flotando por algún lado. No está encarnada, no está en la misión, no está metida en lo que tiene que meterse. Pero cuando tú te metes ahí, tú sabes la gracia de Dios que fluye, que fluye, que fluye. Aquí a veces tenemos milagros, pero si tú miras el ministerio de Jesús, la mayoría de los milagros que Jesús hizo, no los hizo ni en el templo ni en la sinagoga. Los hizo en lugares públicos, los hizo en la calle, a la orilla de una playa, dentro de un hogar, los hizo caminando, los hizo en la tierra, entre los hombres, entre la gente. Somos sal de la tierra y luz del mundo. ¡Aleluya! Muy bien, el Cordero se manifestó y el primero que lo reconoció fue Juan. Por eso el pasaje que leímos, Jesús venía hacia Juan, venía a bautizarse. Y Juan lo miró y dijo, ¿lo vio? ¿Lo vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Un cordero. Si tú hubieras estado en los ojos de Juan, te hubieras emocionado, hubiera saltado tu corazón. Porque hubieras visto un cordero, pero no un cordero común, sino el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Dame ojos para ver, Señor. Dame ojos para ver. Dame corazón para entender. Dame inteligencia espiritual para poder saber las verdades tuyas. Pedro dice, en los postreros tiempos se ha manifestado. Mira, los postreros tiempos comenzaron con Cristo. De Cristo en adelante. Todo lo anterior es tiempo anterior, pero de Cristo en adelante es los postreros días. En los postreros días. Ahora han pasado 2000 años, así que estamos en lo postrero de los postreros días. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Recuerdas? Ya empezó a ocurrir en Pentecostés. Estamos al final de los postreros días. Y todas las cosas que están profetizadas y escritas inexorablemente se van a cumplir. Pero Pedro agrega algo más y dice, el Cordero fue destinado antes de los tiempos de los siglos, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. La venida del Cordero, la muerte del Cordero, su sacrificio por nosotros, fue por amor a vosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La clave para entender todo lo que Dios hizo es el amor. La motivación divina es el amor. El amor del Padre enviando a su Hijo. El amor del Hijo entregándose por nosotros, como dice Pablo en Efesios 5. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En Egipto, para poder salir de Egipto, porque era el pasaporte, para poder salir de Egipto, cada familia tenía que ofrecer un cordero. Entonces aquí estaba muriendo el cordero de la familia Pérez, el cordero de la familia Alegría, el cordero de la familia Montero, el cordero de la familia Cifuentes, el cordero de la familia Córdoba, con B corta, el cordero de la familia Márquez también.
Cada familia tenía su cordero. Y cada familia estaba ofreciendo su cordero. El padre de la familia ofrecía, lo mataba el cordero, lo preparaba, se asaba el cordero y luego se comía. Y con la sangre se pintaba. Eso ocurrió ese día. Así que como cuando Dios dice un cordero por cada familia, está hablando literalmente de eso. Durante todo el Antiguo Testamento, el animal que más se ofreció en los sacrificios fue el cordero. También se ofrecían cabros, cabritos, machos cabríos, se ofrecían vacunos, se ofrecían aves, pero el animal que más se ofreció durante todo el Antiguo Testamento es el cordero. Pero este cordero en particular, el cordero pascual, tenía una connotación especial. Este cordero era para salvar literalmente de la muerte, de la ira, del juicio de Dios a el pueblo. Venía un juicio sobre Egipto. Dios dijo, yo traeré mi juicio, ¿sí? Y me levantaré y castigaré a Egipto y a los dioses de Egipto. Y en todo lo que los ángeles venían a destruir todo primogénito de Egipto. Sin discriminación, pero había una excepción. La sangre. ¿Dónde está la sangre? Y donde está la sangre no habría muerte. Por lo tanto, el cordero hacía la diferencia entre vida y muerte. No era un cordero para expiar los pecados, sino era un cordero para salvarse de la muerte. Y entonces, cada año el pueblo ofrecía en el día de la Pascua el mismo sacrificio, la misma inmolación, todo lo hacían exactamente lo mismo, porque Dios dijo, de aquí en adelante, cada vez que llegue la Pascua, harán esto, lo que ya dijimos. Entonces, el cordero de la familia Monsalve, ¿sí? El cordero de la familia Escobar, el cordero de la familia Godoy, el cordero. Pero aquí Juan, ¿sabes qué dice? Este es el cordero de Dios. No es de la familia Pérez, no es de la familia Márquez, no es de la familia Gálvez. Este es el cordero de Dios que muere por la familia de Dios. Dios también ofreció su cordero. Pidió que todos ofrecieran un cordero, pero él ya tenía destinado su propio cordero para morir por su familia. Y entonces el Padre Celestial tomó a su Hijo y lo llevó a la cruz. Y por manos de impíos el cordero murió y fue sacrificado, pero era el cordero que el Padre estaba presentando para nosotros, para nuestra salvación. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos aman la obra del Padre proveyendo su cordero? Por eso Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero, ¿sí? A través del cordero nos libró de la destrucción. Este cordero, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Acá produce otro elemento. Pedro dice destinado, pero Juan dice inmolado. Destinado antes de la fundación del mundo. Inmolado desde el principio del mundo. La palabra inmolar significa matar. Matar, especialmente para un sacrificio religioso. Tiene una connotación religiosa la palabra inmolar, ¿sí? El Cordero de Dios
está siendo inmolado. Murió físicamente, murió literalmente en la cruz hace 2000 años atrás. Pero Él empezó a morir cuando empezó el mundo. Su muerte espiritualmente empezó a experimentar el dolor de la muerte. Todos estos miles y miles y miles de años el Cordero estuvo muriendo. Nadie lo sabía. Es revelación de Dios. Nadie lo sabía. El Cordero moría. ¿Sí? Hasta que un día fue manifestado y fue a la cruz a morir físicamente. La inmolación de nuestro Cordero es importante. ¿Sabe por qué? Porque vemos los sufrimientos de Cristo apenas los últimos en la cruz. Los últimos, cuando Él se anonadó a sí mismo, cuando Él se negó a sí mismo y vino a este mundo y vivió como un hombre siendo Dios. Pero Él empezó a sufrir la muerte mucho antes, cuando el mundo comenzó. Juan anunció y dijo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y el pecado, tú sabes, comenzó con Satanás en el cielo, Satanás contaminando con su corrupción a millones y millones de ángeles. El cielo era puro, perfecto, maravilloso, hasta que Satanás comenzó a pecar. Y el pecado contaminó el cielo. Cuando Cristo vino a la tierra estaba contaminada, el cielo estaba contaminado. No solo la tierra, no solo los hombres. Los ángeles que pecaron junto con Satanás dejaron la contaminación. El pecado de los ángeles nunca fue expiado, el pecado de los ángeles nunca fue resuelto. Así es que toda esa suciedad quedó en el cielo. Nosotros siempre pensamos que el cielo siempre ha sido y está y estará puro, maravilloso, ¿no es cierto?, inmaculado, pero no. Satanás introdujo el pecado en el cielo y luego introdujo el pecado en la tierra, en la raza humana. El pecado tiene un poder contaminante, corruptor, destructor. El pecado en el cielo trajo muchas malas consecuencias y en la tierra mucho más todavía, porque la naturaleza de nosotros y de lo físico es mucho más frágil que la naturaleza de los seres espirituales. Y aquí en la tierra empezó la muerte, la destrucción, la enfermedad, la corrupción moral y tantas cosas que son consecuencia del pecado. Pero viene ahora un Cordero que no solamente libra al pueblo de la muerte, pero quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. El libro de Hebreos, ¿cuántos han leído ya unas cuantas veces el libro de Hebreos? Venimos leyendo la Biblia hace 4 años, 5 años, completa una vez al año, así que tú ya pasaste como 4 o 5 veces por Hebreos, pero recomiendo que entres al libro de Hebreos y lo leas y lo leas y lo leas y lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer, porque es insondable. El libro de Hebreos es maravilloso porque habla de nuestro sumo sacerdote y de su obra maravillosa. El libro de Hebreos nos da muchas enseñanzas. Hebreos capítulo 10, los versículos 11 al 14. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que en el Antiguo Testamento ningún sacrificio quitó los pecados. ¿Sí? Los tapó, no los quitó. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
El contexto de este pasaje viene diciendo que los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden perfeccionar a los que los hacen, porque no pueden quitar los pecados. Pero Cristo con un solo sacrificio nos perfeccionó para siempre, quitó los pecados, amén, los erradicó de nosotros. Y en 1 de Juan 3:5, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Hebreos nos está diciendo, si hay alguien que quitó el pecado, ese es el Señor Jesucristo. Nunca antes el pecado pudo ser quitado, pero Él vino y con su sacrificio y con su sangre quitó el pecado. Quitó el pecado. Lo quitó de nosotros. Lo quitó. Sí, y nos hizo perfectos. Nosotros, cuando Dios te ve, ¿sabes cómo te ve, verdad? ¿Sabes cómo te ve? Bueno, tú te miras al espejo y dices, estoy perfecta. No sé cómo no se han dado cuenta. Especialmente mi esposo. Pero Él nos hizo literalmente perfectos. Y hablo espiritualmente, ¿verdad? Sí. Pero Él quitó el pecado del cielo también. Porque Dios tenía que resolver ese asunto, no solamente lo de la tierra, pero lo del cielo. Y en Hebreos también, capítulo 9, 23 al 26. Fue pues necesario, está hablando aquí de cuando el sumo sacerdote purificaba en el día de la expiación todo el santuario, el pueblo quedaba limpio del pecado y los sacerdotes, todo quedaba limpio, ¿sí? Entonces, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, todo eso era tipo, figura de la realidad celestial. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ningún sacrificio de la tierra podía limpiar algo del cielo, ni siquiera quitar el pecado de la tierra. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado ha sido resuelto en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. ¿Y por qué tenemos que pedir perdón entonces? Dios ya lo resolvió. Dice que nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Así que hemos sido perdonados. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Dado y manifestado. Otorgado y poseído. Ya está dado. Pero el tiempo de ser manifestado es ahora. He sido perdonado. Así que cuando yo pequé y voy al Señor, yo sé que voy a ser perdonado. Porque en la cruz Cristo ya perdonó y pagó. Pero yo tengo que activar. Y mi confesión al Señor es la activación de aquello que me fue dado. Te fue dado en la cruz, pero se activa arrepintiéndonos. ¿Entiende esto, verdad? Mucha gente se equivoca, dice ya no tenemos que pedir perdón, ya está todo, ya todo completo, no necesitamos nada. No, Señor, necesitamos actos de activación. El Señor Jesucristo llevó en la cruz nuestras enfermedades, ¿dice eso? Nos llevó las enfermedades, pero tenemos que dar una orden para que sane el enfermo.
Son actos de activación. Entiende esto para que puedas entender la vida cristiana como es. Ya está todo conseguido por el Cordero, pero hay que activarlo aquí en la tierra. Amén. Entonces conviértete en una activadora de la gracia conseguida por el Señor Jesucristo. Conviértete en un activador del poder de Dios en medio de la gente en la cual vives. Conviértete en un activador, en un factor que Dios use para liberar su poder y su gracia en este mundo. Amén. Y eso se hace haciendo, tocando a la gente, evangelizando, dando órdenes, moviéndonos en el mundo sobrenatural, haciendo lo que el Señor nos dijo, haciendo lo que Él dice. Cuando tú haces lo que Él dice, Dios hace lo que Él dijo. Es fácil. ¿Bien? Hemos visto los procesos previos del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que Él fue destinado, inmolado, encarnado, vivió entre nosotros, se ofreció a sí mismo y murió el día de la Pascua. Por eso Pablo lo llama nuestra Pascua. Nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue el Cordero víctima de la Pascua, nuestro Cordero. Él fue sacrificado en la cruz y derramó su sangre. Mira, hay una cosa con la sangre de Cristo. Yo escucho muchas cosas y canciones. Su sangre derramada, enseñanza de la sangre derramada, la sangre derramada, la sangre derramada, sí, y bonito, ¿verdad? Pero si la sangre derramada no es aplicada, de nada sirve. Cristo derramó su sangre, escucha, Cristo derramó su sangre en la cruz, pero el proceso no estaba completo. Derramar su sangre era necesario, pero era necesario para lo que venía después. Si Cristo no hubiera llevado su sangre hasta el tercer cielo, al lugar santísimo, y en el propiciatorio del tercer cielo hubiera derramado la sangre allí, no seríamos perdonados. Así que el derramamiento de la sangre es solo un escalón. La sangre debe ser aplicada. Ese día los judíos mataron al cordero y derramaron la sangre. Bien, perfecto. Pero ¿qué tal si un israelita rebeldón dijera: no, yo no voy a pintar la casa? ¿Para qué? Encima la pinté el sábado pasado. O no, el sábado no se trabaja. La pinté el otro día. ¿Para qué voy a pintar? Va a quedar fea. Porque tú ves una casa pintada con sangre, no debe ser muy bonito, ¿no? Tampoco se esforzaron por dejarlo muy prolijo. Tenía que haber sangre nomás, un rastro de sangre. No era bonito, ¿o sí? Entonces, si alguno hubiera matado el cordero y aún comido el cordero, pero no ha aplicado la sangre, el primogénito morirá. La sangre debe ser aplicada. Y ellos, dice el acusador que los acusaba noche y día, y ellos le han vencido por la sangre del cordero, por aplicar la sangre del cordero. Aplica la sangre del cordero donde debe ser aplicada, aplícala. Cubre con la sangre. Hoy día hay gente que dice: no, pero eso de cubrir con la sangre, sí, cubre con la sangre del cordero a los que tengas que cubrir. Un día estaba yo en un campamento por una persona, en realidad echando fuera demonios de una persona, y dije: en el nombre de Jesús, ahora cubro este lugar con la sangre de Jesucristo, y los demonios, los que salen de esta persona, no podrán volver ni ayudar a los que quedan ahí. Bueno, era toda una lucha demoníaca. Y entonces, de pronto la persona
Y yo había echado ya varios espíritus y dijo, pastor, estoy viendo algo. Y me dijo, ¿sabe que los demonios están muy enojados, los que se fueron? Y yo digo, ¿cómo tú lo sabes? Me dijo, porque acá ellos no pueden entrar a la cúpula, no pueden atravesar la cúpula. Y yo digo, ¿cuál cúpula? Porque yo soy limitado, ¿verdad? La gente cree que uno sabe todo. Un hermano me dijo, y yo estuve 4 días enfermo y usted no me fue a ver. Uy, perdone, dije yo, discúlpame. No sabía. No, si usted lo sabe todo. El Señor se lo revela todo. Yo dije, pero tú podías haber levantado el teléfono y revelármelo. Y yo te hubiera ido a ver. Bueno, pero me dice la cúpula. ¿Y cuál cúpula? Me dice la cúpula roja. No puedo cruzar la cúpula roja. Dije, a la sangre. Y están muy enojados, están diciendo que van a ir a la casa de esta persona a ver si pueden hacer daño allá. Y yo le dije, no te hagas problema si cubrimos tu casa. Cubrimos también tu casa, porque dijimos en el nombre de Jesús, cubrimos este lugar y cubrimos tu casa en el nombre de Jesús. Al otro día era reunión en la iglesia y llegó esta persona y dijo, ¿a qué hora usted estaba liberándome? Y dije, a tal hora. Eran como las 4 de la tarde. Me dijo, mi perrita murió a las 4:30 de la tarde. Estaba sana y murió a las 4:30 de la tarde. Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, no sé. Yo pregunté, ¿y ella salió de la casa entre las 4 y las 4:30? Dijo, voy a averiguar. Había salido la perrita, andaba de parranda, ¿no? Y se murió. Tú me dirás, bueno, ¿casualidad? No. ¿Sabes cuántas cosas han sido cumplidas y cuántas cosas se han impedido cuando aplicamos la sangre de Jesucristo? Cada mañana cúbrete con la sangre del Señor Jesucristo. Cubre los tuyos, cubre tu casa. Aplica la sangre. Está disponible, pero hay que aplicarla. Y no te canses de aplicarla día tras día. No te canses. Alguien dice, no, pero es que ya lo hice la semana pasada. Esto es como los hermanitos que oran al desayuno para dar gracias y ya cubrieron todo el día, ¿no? Pero la sangre debe ser aplicada porque es power, poderosa. Amén, sí, Señor. Ahora mira, el cordero sacrificado, la sangre aplicada, pero aquí hay un aspecto del cordero que es maravilloso y creo que es uno de los más maravillosos. El cordero debía ser comido. Tenía que comerse. Y si Cristo es nuestra Pascua, nosotros tenemos que, cuando Pablo dice, celebremos la fiesta de la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. Y después de ser sacrificada, ¿qué hay que hacer con Cristo? Hay que comerlo. Mira, uno lee la Biblia, ¿viste? Uno lee la Biblia todo el tiempo, pero cuando yo leía y era recién convertido, leía ese pasaje de Juan que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que no come mi carne no bebe mi sangre. Y preguntaba a las personas qué significa, dice, no, es la fe, tienes que tener fe en el Señor. Cuando tú tienes fe en el Señor es como si lo estuvieras comiendo. Pero me quedaba la duda, pero yo le creía a mis maestros, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando empecé a leer la Biblia por mí mismo y a decir, acá hay algo más que fe. Porque la Biblia es clara cuando se refiere a la fe. Pero aquí está hablando no a
al acto de creer o confiar, sino a otro acto que es comer. El que abre la puerta, yo entraré a él y comeré con él y él conmigo. Yo creo que hay un aspecto que falta en la iglesia del Señor, y es el asunto del comer a Cristo. No solo tenemos la bendición de creer en Cristo, de depender de Cristo, de esperar en Cristo, pero de comer a Cristo, de comer al Cordero de Dios. Amén. Y eso es otro nivel de relación, mucho más profundo. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando tú comes y cuando tú bebes la cena del Señor, escucha, cuando tú comes y bebes la cena del Señor, no estás haciendo como que comieras algo que no estás comiendo. En muchas congregaciones cristianas sinceras, hermanos nuestros, en el momento de la cena, el que ministra la cena dice: y ahora vamos a participar del pan que simboliza el cuerpo de Cristo, y la copa que simboliza o representa la sangre de Cristo. Entonces la pregunta es: ¿simboliza o es? Si simboliza, estoy haciendo una actuación, estoy haciendo un acto nada más, sin ninguna connotación espiritual. Pero la cena del Señor es un sacramento. Y el sacramento, ¿sabes qué es un sacramento? Es cuando se toma, cuando Dios ha determinado que a través de aplicar un elemento material, Él transmite su gracia de una manera particular. ¿Por qué bautizamos a la gente con agua? Porque el Señor dijo que los bautizamos con agua. Y cuando la persona es bautizada con agua, sus pecados son lavados y nace de nuevo, nace del agua. Amén. Cuando comemos a Cristo, cuando comemos el pan, estamos comiendo en dos dimensiones. En lo físico estás comiendo pan, pero en lo espiritual tu espíritu está comiendo a Cristo. ¿Sí? Hay una gran discusión y la iglesia cristiana evangélica ha reaccionado casi de manera alérgica a la doctrina católica de la transubstanciación, que dice que en el momento en que el sacerdote ofrece el pan y el vino, eso se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero Pablo dice: el uno solo es el pan, comemos pan, ¿sí? Comemos pan, pero comemos en dos dimensiones. Esto se llama consubstanciación. Comes físicamente y comes espiritualmente, pero no podrías comer a Cristo como se come en la cena si no comes el pan. Por lo tanto, el pan es necesario, imprescindible para que la Santa Cena, la cena del Señor, se produzca. No se puede producir sin pan y no se puede producir sin vino. Entonces, el vino y el elemento del pan son la manera en que Dios hace esa acción de que comiste pan. Mientras que estás comiendo con tu cuerpo el pan, estás comiendo con tu espíritu el cuerpo. Mientras estás bebiendo con tu boca el jugo de la vid, estás bebiendo con tu espíritu a Cristo. Esto es comer y beber a Cristo. Amén. En la cena lo comemos y lo bebemos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En la cena del Señor se te ministra, se te suministra vida de Dios, Espíritu de Dios, gracia de Dios. Por lo tanto, no dejes de participar de la cena del Señor. Resuelve las cosas, nada más. Resuelve lo que es. La Santa Cena es tan poderosa que cuando la gente la toma indignamente puede enfermar y aún morir. Si fuera solamente un acto, no tendría ninguna connotación, pero tiene poder. Amén. ¿Cuál es la indignidad con la cual el apóstol Pablo habla? Mucha gente dice: no, yo me siento indigno de tomar la Santa Cena porque discutí con mi esposa anoche y ahí agarramos, por eso tengo el ojo morado. No. ¿Hay algo que el Señor no puede resolver?
Entonces resuelven los pecados. ¿Cuál es la indignidad? La indignidad es otra. Porque a la cena del Señor le perdieron el respeto los hermanos de Corinto, algunos. Y en la cena, porque la cena del Señor era después de una comida. ¿Sí? Comían pollito, asado, ¿sí? Choripanes. Bueno, comían y después venía la cena. Y los hermanos cuando comían, ¿no es cierto? Algunos tenían una práctica de levantar el codo, ¿sí? Mucho. A ver, yo tengo un radar para los que... Usted lo sabe todo. Bueno, escucha, y entonces, ¿qué pasó? Los hermanos llegaban borrachos a la cena y tomaban indignamente la cena del Señor. Tú tomas indignamente la cena del Señor cada vez que tú estás tomando la cena y estás en otra cosa. Cuando vas a tomar la cena del Señor, lo único que Dios te exige es que estés concentrado haciendo lo que tienes que hacer. Y entonces no hay impedimento. No hay impedimento para comer y recibir la bendición del Señor, ¿sí? Jesús dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la copa del Señor que nosotros bebemos. Y este es el pan del Señor que nosotros comemos. Pablo le llama la comunión del cuerpo y de la sangre. La cena del Señor es nuestra comunión actual con el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, comemos la muerte de Cristo. El cordero que murió y que comieron era un cordero muerto. Todos nosotros comemos para vivir. Yo sé que todos nosotros comemos, ¿verdad? Sí, porque lo veo. ¿A cuántos de ustedes les gusta la carne muerta? Bueno, todo, ¿verdad? Ustedes comen carne muerta, verduras muertas, frutas muertas. Todo lo que comen está muerto. ¿Y por qué lo comen? Porque cuando comen la muerte, su cuerpo tiene una tecnología divina que procesa la muerte y la convierte en vida. Y tu espíritu tiene la misma tecnología. Cuando comes al cordero muerto, la muerte del Señor, comes la muerte de Él en la cena, la carne y la sangre separados, eso es la muerte. Comemos la muerte y nuestro espíritu la procesa y la convierte en la vida de Cristo, pero en la vida glorificada del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la cena del Señor. Amén. Muy bien, entonces hay una cosa muy importante y es esta, mira. Hay tres cosas que son claves para comer a Cristo, no solo en la cena del Señor, porque si solamente comemos a Cristo en la cena del Señor y cenamos, hay iglesias que cenan todas las semanas, hay iglesias que cenan una vez al mes, hay iglesias que cenan una vez al año en un evento de la iglesia, hay iglesias que cenan cuando el pastor recibe una revelación cada 5 años, ¿no es cierto? Entonces imagínate, necesitamos muchísimo más que eso para vivir y tener el suministro de la vida divina todo el tiempo dentro de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a comer a Cristo? En todo. Hay 3 pasos que tenemos que dar para comer a Cristo en todo lo que hacemos. Vamos a comer a Cristo cuando oramos, vamos a comer a Cristo cuando cantamos, vamos a comer a Cristo cuando adoramos, vamos a comer a Cristo cuando estamos con los hermanos, cuando estamos en la congregación y el Señor tiene algo para nosotros. ¿Cómo hacer para comer a Cristo todo el tiempo? Hay 3 cosas que son claves. Primero, la intencionalidad.
La intención. La intención. Mira, todo en el mundo espiritual tiene que ver con esto. Cuando lo que hago, lo hago con un determinado sentido. Una persona entra a una piscina y allá, 10 metros más allá, otra entra a la misma piscina. Esta persona entra a la piscina porque ahí está su familia que quiere nadar con él. Esta otra persona entra a la piscina porque le está esperando el pastor que le va a bautizar. Ambas se mojan con la misma agua. Y esta otra, incluso así como hace lo mismo. Una se bañó, la otra se bautizó. ¿Qué determinó la diferencia? La intención. No el acto, la intención. Entonces, cuando tú oras con la intención de comer a Cristo, cuando lees la Biblia con la intención de comer a Cristo, cuando tú hablas con tu hermano con la intención de recibir de Cristo de él, tú lo vas a comer. Cuando haces lo mismo pero desaprensivamente, ¿sí? Quizás no va a suceder, pero te aseguro que si tu intención es comer a Cristo en todo lo que haces, lo vas a estar comiendo todo el tiempo. Y escuchen, no importa cuánto coman, no hay peligro de obesidad espiritual. Amén. Porque algunos hacen ayuno intermitente hasta de Cristo, ¿no? La segunda es la fe. La fe va ligada a la intencionalidad. Mira, la intencionalidad dirige el pensamiento y la acción. La fe añade la convicción de que realmente lo que pensamos está sucediendo. La persona que entró allí en la piscina va con la convicción. Su convicción es que ese día es bautizado. Así que hay una acción, una intencionalidad y una convicción. La intencionalidad por sí sola tampoco sirve. Es necesaria la fe. Pero hay un tercer acto que es tan importante como este, y es el hablar. En el mundo espiritual todo funciona por hablar. En el mundo espiritual nada funciona por silencio. ¿Sí? Hoy día, antiguamente, yo no veo eso en las clínicas, en lugares donde voy, había una enfermera y, ¿se acuerdan? Y decía, silencio es salud. Menos mal que sacaron la foto. Escucha, en el mundo espiritual, silencio no es salud. En el mundo espiritual hay que hablar. Hay que hablar. Sí, y a veces hablamos mucho en el mundo natural y nada en el mundo espiritual. Pero lo que tú digas en el mundo espiritual, lo que digas te será hecho. Entonces, leo la Biblia con la intención de encontrar y comer a Cristo. Voy con la fe de que sí lo voy a encontrar. Digo ahora, en el nombre de Jesús, abro tu palabra y voy a comer a Cristo. En el nombre de Jesús, estoy orando con mis hermanos, estoy comiendo a Cristo. Lo digo. Cuando tú lo dices, las cosas suceden. Declara, habla. Dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Ponte de pie, por favor. Tenemos un cordero al que tenemos que comer. Tenemos un cordero al que tenemos el privilegio de comer. Y a veces no tenemos hambre para comer al cordero. El hambre está en otras cosas y no en el cordero. Si no tienes hambre por el cordero, algo está raro. Algo es raro. Porque todos los que son del cordero lo aman con intensidad, lo quieren, lo han hecho
la única razón, su único motivo. El video que vimos cuando empezó este congreso estaba diciendo una sola cosa, una sola cosa. Hay muchas distracciones, pero tenemos que terminar todas esas distracciones y concentrarnos en una sola cosa. Concéntrate en comerlo todos los días. A veces lo comerás y tendrás tremendas emociones internas. A veces no, pero sabrás que el Cordero te fue suministrado. Jesús dijo: el que me come, él vivirá por mí. Más lo comes, más vida tienes. Más lo comes, más fuerte eres. Más lo comes, más te pareces a Él. Más lo comes, más transformada, más transformado. Ora conmigo, di: Padre, gracias por enviar tu Cordero que murió por nosotros, tu familia. Todos dieron su Cordero y tú diste tu Cordero. Y Juan dijo: este es el Cordero de Dios que murió por nosotros y que quita el pecado. Quiero que tú, Espíritu Santo, actives el hambre por el Cordero, el hambre por comerte, el hambre por ser nutrido con tu carne y con tu sangre. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Y yo te quiero a ti. Perdóname por todas las distracciones que han sacado mi corazón de ti. Pero dame gracia para poder comerte día a día, comerte a solas, comerte con mis hermanos, comerte en adoración, comerte aún en medio de los inconversos, encontrarte y comerte. Y mi vida será cada vez más fuerte y semejante a ti. Gracias, Señor. Cristo.